¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema del que todo el mundo está hablando, los nuevos impuestos que acaban de aprobarse en México y que van a empezar a aplicarse en 2026. Es una noticia de esas que de verdad importan, y aquí vamos a desmenuzar exactamente qué significan para el día a día. Y la pregunta del millón es esa, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto al bolsillo? Porque, ojo, varios de los productos más populares y consumidos van a tener un aumento. Así que vamos a ver de qué se trata todo esto. A ver, para que quede claro, la Cámara de Diputados ya le dio luz verde, así que en los próximos minutos vamos a revisar el panorama completo. ¿Qué productos suben de precio? ¿Cuánto van a subir? Y sobre todo, el debate que hay detrás de estas decisiones. Muy bien, vamos al grano. Todo esto es parte del plan fiscal para 2026 y, como les decía, ya tiene el sí de la mayoría en la Cámara. La idea del gobierno es recaudar una cantidad de dinero bastante grande para sus programas. Pero, ¿de dónde va a salir exactamente? Y agárrense, porque la cifra es esta. Más de 761,000 millones de pesos. Para que nos demos una idea de la magnitud, es una cantidad de dinero monumental que se espera juntar con estos impuestos, tanto los nuevos como los que ya existían pero que ahora aumentan. El punto clave es entender de dónde va a salir todo ese dinero. Y pues aquí está la respuesta. La recaudación va a venir de productos que la verdad muchos consumimos casi a diario. Vamos a ver la lista y los nuevos impuestos uno por uno. Ahora pongan atención a los detalles en esta tabla. El impuesto a las bebidas azucaradas, los refrescos, ¡pum!, prácticamente se duplica. En el tabaco, el salto es del 160 al 200%. Y aquí vienen las novedades. Se crea un impuesto del 8% para videojuegos calificados como violentos y se aplica una tasa pareja del 50% a todo tipo de apuestas, que antes era menor o en el caso de las que se hacen en línea simplemente no existía. Pero la historia de los refrescos tiene un giro, ¿eh? Resulta que justo antes de la votación final hubo un acuerdo de último minuto que cambió un poco las reglas del juego, sobre todo para las bebidas de dieta. A ver, la propuesta original era cobrar los 3 pesos con 8 centavos por litro a todos los refrescos, sin importar si eran light o cero. Pero, tras una negociación, el acuerdo final fue diferente. Se estableció un impuesto más bajo de 1 peso con 50 centavos por litro para las bebidas con edulcorantes no calóricos, un cambio bastante significativo. Claro que este acuerdo no fue gratis. Las refresqueras tuvieron que comprometerse a varias cosas. Por ejemplo, a cambiar sus fórmulas para usar menos azúcar, a vender porciones más pequeñas, a tener más opciones bajas en calorías y, esto es muy importante, a autorregular su publicidad para no dirigirse al público infantil. Como era de esperarse, la oposición reaccionó inmediatamente. El diputado José Elías Lija lo calificó, sin pelos en la lengua, como una farsa. Argumentó que fue un acuerdo hecho en lo oscurito, que al final beneficia a las grandes corporaciones, mientras que el impuesto pues lo termina pagando el consumidor. Y esto nos lleva justo al corazón del debate. ¿El objetivo real de estos impuestos es mejorar la salud de la población? ¿O es simplemente una manera de llenar las arcas del gobierno? Aquí hay dos versiones muy claras y totalmente opuestas. Por un lado, el gobierno los defiende como impuestos saludables, una herramienta para combatir la obesidad y la diabetes. Por el otro, la oposición los llama medidas recaudatorias, que afectan directamente la economía familiar, sin dar ninguna garantía de que el dinero recaudado se vaya a invertir de verdad en salud. Para defender su postura, el legislador José Antonio López dio una cifra muy fuerte. El sistema de salud gasta 180,000 millones de pesos al año en enfermedades ligadas al azúcar. Desde su punto de vista, esta reforma no es solo una opción, es una necesidad para la salud pública del país. Pero en la otra esquina, sobre todo con el impuesto a los videojuegos, la crítica fue mordaz. La legisladora Patricia Elizondo cuestionó la lógica detrás de esto, sugiriendo que es una forma de culpar a los jugadores por un problema tan complejo como la violencia, cuando en realidad, argumenta ella, el único fin es la recaudación fácil. Ahora, más allá de la discusión política, es fundamental analizar las consecuencias prácticas. ¿Cómo afecta toda esta cascada de impuestos a la economía real, desde el productor hasta el consumidor final? La oposición argumenta que esto crea un efecto dominó. Primero, le pega al agricultor.
luego al pequeño comerciante, al de la tiendita de la esquina que ve cómo sus ganancias se aprietan. Y al final de la cadena, golpea directamente el bolsillo del consumidor, impactando con más fuerza a las familias que tienen menos ingresos. Y así cerramos este análisis. La pregunta final queda abierta. ¿Estamos ante una política de salud pública audaz y necesaria? ¿O frente a una medida que, con el pretexto de la salud, termina por cargarle la mano a la economía de los hogares? La respuesta, como podemos ver, es compleja y tiene muchas capas.